recording is on. Bueno, arranco. ¿Se me escucha? Con que me respondan un par, sí. ¿Se me escucha bien? Arrancamos la presentación. Perfecto. Ahí está, bárbaro, se escucha bien. No puedo tener abierta la ventana de Met y Jitsi junto con la presentación, así que si hay algunas preguntas, después de última las vemos al final, ¿sí? Porque si hago las dos cosas juntas, se me va a bloquear, no se me escucha, así que prefiero que se me escuche bien y se vea la presentación, y después hacemos las preguntas tranquilos y demás. Así que, bueno, vamos con eso. Entonces, bueno, me presento. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Matías Lucero. Yo soy farmacéutico clínico de la Clínica Barnea Suizo Argentina, sí, pertenece al grupo Swiss Medical. Soy docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y pertenezco a la comisión directiva y formo parte del comité de docencia de ATISPA, que es la Asociación de Terapia Intravascular y Seguridad del Paciente, ¿sí? Bueno, primeramente agradecerle a la Asociación de Farmacéuticos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires por la convocatoria a dar esta charla, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes, ¿sí? Por estar ahí, espero que les sirva para tener algunas ideas y recomendaciones, ¿sí? Vamos a hablar para lo que nos reúne, que es una actualización, ¿sí? En equipos de protección personal, en COVID. Vamos a hablar un poco de con qué contamos, ¿sí? Y cómo lo usamos. Bien, perfecto. Bueno, el objetivo de la charla es reconocer con qué equipos de protección personal contamos y la importancia del uso eficiente y racional de estos en la disminución del riesgo de transmisión de SARS-CoV-2, tanto para el equipo de salud como también no nos olvidemos de claramente los pacientes, ¿no? Muchos de los equipos de protección personal que usamos son muchas veces más para protección de terceros que para protección de nosotros mismos, así que un poco de todo eso vamos a hablar en este rato de charla. Bien, en cuanto a la agenda, vamos a hablar un poco arrancando el modo de transmisión, ¿sí? Como fundamental para entender todas las medidas de prevención que tenemos, inclusive el uso de EPP está regulado y fundamentado en función de este modo de transmisión, ¿sí? Entonces, es como a título informativo y para arrancar la charla vamos a hablar un poco de estos modos de transmisión. Vamos a seguir en segunda instancia a hablar de estas medidas de prevención, si las universales, las medidas de precaución estándar, estas que vienen desde el venimiento del HIV, y ellas son unos cuantos años, y en particular vamos a detenernos un poco en las de medidas de prevención ya más específicamente hablando de los tiempos que estamos viviendo y esta pandemia de COVID-19. Y en tercera instancia, vamos a hablar un poco de las características de estos equipos de protección personal, algunas recomendaciones de uso, y aclarar en este punto, ¿sí? Que son recomendaciones. Estas recomendaciones están sacadas, van a ver que todo lo que está puesto en la presentación está citado abajo con organismos internacionales, organismos nacionales, o citas bibliográficas de bibliografía científica, así con fundamento científico. La idea es que esto se tome como recomendación, si no es una ley al que haya que acatar, ¿sí? Esto cada uno tiene que revisar los protocolos de sus instituciones y por ahí estas recomendaciones sirven para armarlos, sirven para
para verificarlos, para chequearlos, para modificarlos en el caso que sea necesario. Así que hago esta aclaración. Y por último, y por eso no menos importante, ¿sí? Las estrategias para lograr un uso racional de estos equipos de protección personal, más teniendo en cuenta el desabastecimiento que estamos teniendo últimamente, ¿sí? Entonces es fundamental saber cómo hacer un uso óptimo de estos equipos de protección personal. Bien, arrancando el modo de transmisión, como dijimos, tenemos el modo directo y el modo indirecto. Si este modo directo, vamos estas gotas de estas gotículas, ¿sí? Las gotas de Flush, que son de alguna proyectadas del individuo que está infectado hacia el individuo que no, y eso es un modo de transmisión directo, ¿sí? Por eso es que se hace especial hincapié en esta distancia. Podemos discutir si la distancia es de 1 metro y medio, de 2, ¿sí? La realidad es que cuanto más alejados es mejor, así que de hecho hay muchos trabajos que fundamentan esto del metro y medio y 2, ¿sí? Después hablamos del método indirecto. Si este método directo hay que tener en cuenta es, en este caso ya son las manos, lo usamos como vehículo, ¿sí? Para, de alguna manera como carrier para llevar en este caso el virus de SARS-CoV-2 hacia las superficies, y de ahí es donde en contacto alguien nuevamente con las manos puede tomar, esto, valga la redundancia otra vez, con esta superficie contaminada y así llevársela al rostro y contagiarse. La verdad que esto hay trabajos que discuten mucho también porque la carga viral no es la misma claramente en una superficie contaminada que directamente desde un individuo infectado, pero bueno, a ciencia cierta y por los últimos hallazgos y por todo de esta enfermedad y de lo poco que se conoce, estos se consideran los dos métodos de transmisión. Si yo les agrego acá, estos son de trabajos científicos que estuvieron tomando muestras, ¿sí? De esos varios trabajos, de muestras de diferentes tipos para ver la viabilidad, o sea, o la presencia de virus, ¿no? En este caso, tanto para el esputo como para las muestras de orofaringe y nasofaringe, se han encontrado que todas las muestras son de virus viables, ¿sí? En el caso de materia fecal, se encuentra mucha cantidad de RNA, esto es muy común encontrar, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que la presencia de RNA del virus no significa que este sea viable, ¿sí? Con lo cual, esto es lo que llevó un poco, y trabajos que hablan de esta transmisión gastrointestinal, de ahí el hecho de también revisar la cuestión de los efluentes de agua y demás que se estuvo haciendo, y era un poco por esto, pero bueno, no se ha encontrado RNA viables en materia fecal. En cuanto a sangre, la presencia de RNA es bajo, ¿sí? Hay tal vez tasas de viremia, sí, pacientes sintomáticos, por eso profesionales, por ejemplo, de laboratorio que trabajan con muestras de sangre deberían tener especial cuidado. En cuanto a la conjuntiva, sí, el RNA en la presencia en conjuntiva es rara, sí, sí hay trabajos que muestran el contagio con inoculación, sí, conjuntivas en animales, pero no hay trabajos en humanos, pero bueno, así es cierto también es que se usa y por el modo de contagio de las antiparras y la máscara facial igualmente. La orina, el RNA es raro de encontrar, sí, al igual que el líquido cefalorraquídeo, que hay solo un caso reportado, y en ambos el virus no es viable. Y bueno, y por último, sí, la transmisión vertical y por leche materna, que esto tenemos algunos, inclusive el famoso caso de Neuquén, con el baby shower. Sí hay transmisión vertical y leche materna, hay muchos trabajos que así lo demuestran, ¿sí? Por último, les quería agregar, en cuanto al modo de transmisión, esto es un trabajo que se hizo en CDC de Corea, ¿sí? De alrededor de 699 muestras, se obtuvieron de alrededor de 74 pacientes con COVID positivo, ¿sí? Todas muestras de suero, de orina y de materia fecal, y no se encontró en ninguna de ellas presencia de virus viable. Esto de ahí reforzaría la idea de que cualquier otra vía que no sea la respiratoria podría no ser un modo de transmisión. Bien, las medidas universales ya estas son por todos conocidos, ¿cierto? Mantener la distancia, la higiene de manos, evitar tocar rostro, la práctica de higiene respiratoria, el toser, estornudar, realizar limpieza frecuente
de superficies, y esto es por todos ya muy conocido, estas medidas universales que son también de la población. Agregarle las medidas de precaución estándar que hablábamos que vino con el advenimiento del HIV, estamos hablando de higiene claramente, el uso de equipo de protección personal, esto va a ser lo que completa toda la charla, así que este lo vamos a ver más adelante. Limpieza del entorno hospitalario, el descarte seguro de elementos contopulsantes, el manejo adecuado de ambientes y residuos patológicos, ¿sí? Y la esterilización y desinfección de dispositivos médicos. Esto todo como el compendio de medidas de precaución estándar. Le vamos a agregar las medidas de precaución ya en entornos de atención sanitaria y más específicamente lo que nos está ocurriendo últimamente. Y en esto hay que aclarar que debemos asegurar el triage, ¿sí? Esto de alguna manera es controlar la fuente, ¿sí? Aislándola para el caso de pacientes que son positivos o se sospecha. Después, en el caso de la aplicación de precauciones estándar, esto lo vimos en el slide anterior, son todo lo que hablamos hace un rato. En cuanto a la implementación de precauciones adicionales para casos sospechosos y confirmados de COVID-19, acá hay que evitar todo tipo de contagio por gota o por contacto, y acá tienen por ahí especial atención las maniobras de areolización, después les vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? Los tratamientos de soportes y demás. En cuanto a la implementación de controles administrativos, acá de especial atención a cuando la estructura, la infraestructura, si hablamos de infraestructura y citamos un poco lo que hablamos recién del triage, es óptimo tener separados los pacientes de aquellos los que tienen patologías, que van por cualquier tipo de patologías que no sean COVID, sí, en la sala de espera separados de aquellos que sí lo tengan, ¿sí? Esto de, hablamos de triage, asegurarlo de manera temprana. También es importante, en cuanto a controles administrativos, tener una cantidad de personal adecuado. Esto es algo con lo que peleamos hace mucho tiempo, la escasez de recursos humanos no es novedad y es hace rato, pero en este tipo, en la situación donde estamos actualmente, es importante de alguna manera conseguir más personal. De hecho, tanto el sistema privado como el público ha hecho incorporación de personal para esto. Y tanto el personal que estaba como el personal incorporado es fundamental hacer capacitación de los mismos, ¿sí? Si hay algo que esta cuarentena de alguna manera es discutible y no es tema de esta charla, pero positivo es el hecho que nos ha dado tiempo para todo eso, para generar una infraestructura tal que podamos contener lo que podría llegar a pasar y está pasando, y capacitarse, sobre todo es fundamental capacitarse. Y por último, el uso de convencionales y de ingeniería, esto está más orientado a las instituciones en cuestión de infraestructuras que puedan de alguna manera garantizar esa distancia, si por ejemplo el caso de los comedores y de alguna manera de separar a los comensales de todos los empleados, de alguna manera es importante tener en cuenta esto, la ventilación de ambientes también. Podríamos hablar de las habitaciones con presión negativa y demás, pero bueno, eso ya sería como mucho, ¿no? Pero bueno, todo orientado a este control ambiente, al cual le agregamos claramente la limpieza frecuente de superficie y ambiente hospitalario. Bueno, terminando con todo lo que era la precaución, si ya hablamos del modo de transmisión, hablamos de todas las prevenciones, ¿sí? Universales, estándares y lo que es las medidas de prevención ya propias de lo que estamos viviendo en este momento. Le agregamos, empezamos a hablar ya de los equipos de protección personal, ¿sí? Y cuando nos preguntamos qué es un equipo de protección personal, yo encontré una definición que me gustó mucho de la Ley de Seguridad y Trabajo de Perú, que la cito y la leo tal cual, y dice que son dispositivos materiales en indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o de varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar su seguridad y salud, ¿sí? Fundamental, esta última oración me parece importante, que los equipos de protección personal son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo, ¿sí? Todas las medidas de las que hablamos anteriormente, fíjense y recuerden que el EPP los EPP eran solo una de todas esas medidas de las que hablamos, ¿sí? Acá les traje la OPS, ¿sí? Es una jerarquía en prevención y control de infecciones, fíjense en esta pirámide de más eficiente a menos eficiente, fíjense el lugar que ocupan los equipos de protección personal, como
lo menos eficiente, si esto no hay que sacarlo de contexto, ahora lo vamos a hablar, pero fíjense que hay otras cosas más eficientes que el equipo de protección personal. Fíjense, vamos a esta base, esta pirámide invertida, que sería la eliminación. Esto sería el encontrar una vacuna, ¿sí? O un tratamiento farmacológico para poder eliminar y erradicar el virus, ¿sí? Eso sería como lo más eficiente. Pasando por la sustitución, controles de ingeniería que tienen que estar relacionados con el aislamiento de las personas de riesgo. Esto claramente puede ser lo que estamos viviendo en cuarentena. Los controles administrativos, cambiar la manera de trabajar, esto es fundamental y vamos a hablarlo mucho durante la charla. Y fíjense que después recién ahí aparecen los equipos de protección personal. Lo importante para destacar, y para lo que les puse esta imagen, es que si uno tiene toda la base anterior, no la eliminación, pongámosle, porque la institución, porque no podemos, pero si uno tiene controles de ingeniería adecuados y los controles administrativos adecuados, tiene esa base, el equipo de protección personal bien usado sí empieza a hacer la diferencia, ¿sí? Y en cuanto a eso, traje precisamente un trabajo, ¿sí? Esto es un trabajo que se hizo en Wuhan, en China. Lo que se hizo es, en esta entidad sanitaria, se dividió en 3 grupos al personal. Sí había un grupo de personas que son las que nunca, personal de salud que nunca estuvo expuesto a COVID-19, ¿sí? Eh, por otro lado, un grupo de personas, de personal de la salud que fue recuperado, ¿sí? Que se ha recuperado luego de haber estado infectado, y en tercera instancia un grupo que fue el grupo de, precisamente el grupo de estudio, al cual se los capacitó para el uso de equipo de protección personal, y, y lo que se vio en los 3 grupos, lo que se hizo fue tomar los IgG, ¿sí? Para ver un perfil inmunológico y de anticuerpos de ambos 3 grupos. Si ven el grupo azul, este es el grupo que lo llamaríamos el control negativo, ¿sí? Que son todo el personal de salud que no tuvo contacto nunca con el SARS-CoV-2, ¿sí? El amarillo es el grupo en estudio y el rosa es el grupo que se recuperó de la infección. Fíjense que si uno mira los anticuerpos de cada uno y mira el perfil inmunológico, el grupo al cual se capacitó, al cual inclusive se verificó qué equipo de protección personal utilizaban, cuáles fueron las maniobras que hacían, la realización, de no realización, ¿sí? Y fíjense que el perfil es más parecido a los pacientes que nunca tuvieron contacto, ¿sí? Entonces, este trabajo lo que termina concluyendo es que el profesional de la salud que usa apropiadamente los equipos de protección personal no contrajeron la infección. Fíjense, esto va muy de la mano de lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Si toda la base de esa pirámide que vimos en control de infecciones está bien aceitada, el equipo de protección personal hace la diferencia. Así que bueno, viendo esto, que es tan importante que lo usamos o no, empezamos a ver qué es este equipo de protección personal. Bueno, tenemos barbijos, tenemos camisolines, antiparras y máscaras faciales, guantes, botas, cofias, sí, lo que llamamos respiradores N95, sí, bien llamados respiradores N95, que por ahí nosotros en lo coloquial lo llamamos barbijos N95, pero la realidad es que correctamente se debería llamar respiradores N95. Bien, empezamos hablando un poco de los barbijos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta con los barbijos principalmente es que en su diseño, ¿sí? Principalmente es para evitar la transmisión del agente infeccioso de la persona que los lleva, ¿sí? Ese es su principal objetivo. Como segundo punto, sí suma protección al usuario, porque está comprobado que el aire en el interior del barbijo es de alrededor de 1,5 a 3 veces más limpio que en el exterior. Pero sí, digamos que eso es secundario. Lo primario es protección, en este caso, de terceros, ¿sí? Yo me pongo el barbijo para proteger a terceros, no tanto para protegerme a mí, ¿sí? Bien, la capacidad de filtrado de estos barbijos, ahí aparecen los números, partículas gruesas de alrededor de 3 a 8 micras, las finas que son de 0,3, ultra finas que son menos 0,3 micras, y hay un par entre 0 y 0,3, ¿no? Si este 0,3 no es arbitrario, este 0,3, estas partículas que serían como intermedias, estas partículas tienen el nombre, se conocen como partículas penetrantes, ¿sí? Y esto es porque, por fenómenos físicos, las partículas grandes,
¿sí? Ya sea por impacto inercial, ¿sí? O tal vez también por interceptación. Estas partículas quedan retenidas en el filtro, así como también las partículas muy finas, ¿sí? De menores a 0,3 por captura por difusión, ¿sí? Esto es el movimiento browniano de las partículas en un fluido, quedan retenidas en esto, por eso acá el gran problema son las partículas intermedias. Bien, estos barcos están hechos todos de tela no tejida, ¿sí? Todo por mecanismos mecánicos y químicos se logra esto, son productos de polipropileno, ¿sí? El famoso SMS, estas son la sigla para esta capa de Spunbond de polipropileno, Maelstrom de polipropileno y otra capa más de Spunbond, ¿sí? Esto lleva el nombre por estos procesos que hablamos mecánicos y químicos. Bien, hay ensayos que se hacen en los barbijos, son ensayos de eficiencia filtrante contra bacterias in vitro, resistencia a la respiración y resistencia a picaduras. No vamos a entrar mucho de esto, pero sí saber que con estos tres ensayos sí se puede clasificar, tienen clasificaciones, cada uno dependiendo del ensayo, pero sí teniendo en cuenta estos tres niveles, ¿sí? Se hace una clasificación que es tipo 1, tipo 2, tipo 3, donde tipo 1 se considera aquellos que son de bajo riesgo, de 2 capas, ¿sí? Spunbond-Belmont, de un gramaje 18-25. Después pasamos a un tipo 2, que sería clase 1, que son para prestaciones estándar que más conocemos, ¿sí? De 3 capas. Y un clase 3, un tipo 3, que sería ya de clase 2, que ellos son más para elevado rendimiento o elevado de riesgo de infección por la duración de acción o por la intensidad que tiene la intervención. Esto puede ser de 3 a 4 capas. Si estas capas, como bien dijimos, es de SMS, con un gramaje que se considera óptimo, mínimo de 18 gramos, 25-25, si un SMS en total de 68. Cabe la pena aclarar que a medida que le aumentamos capas, si bien aumentamos la capacidad de filtración, también la dificultad para respirar aumenta. Algunas recomendaciones de los barbijos claramente son de uso único, exclusivo y descartable, ¿sí? La cara interna y la cara externa está claramente identificada, ¿sí? Una correcta colocación. Esto sí puede llegar a pasar de que no esté identificada, pero si uno sabe cómo colocárselo, sí encuentra esa manera de distinguir entre lo que es interno y lo que es externo. Recordemos que los pliegues tienen que ir hacia abajo, ¿sí? Para evitar proyecciones hacia los ojos, y si uno acomoda eso y también acomoda el abanico a la altura de la nariz, ya queda el en la posición que tiene que estar independientemente de que esté o no identificada la cara interna y la cara externa. El ajuste es importante, aunque no sea hermético, ¿sí? Como en el caso de los reales en el 95, es importante tener en cuenta acá que el microorganismo, en este caso el COVID o cualquiera de ellos, viajan a través de un fluido que es el aire. Todos los fluidos, frente a una resistencia, buscan como un lugar alternativo por el cual continuar su recorrido. Entonces, si el aire se encuentra con el filtro, si de alguna manera choca, va a ir hacia los laterales, y en los laterales es donde, si no está bien colocado, aunque no sea ético, sí puede llegar a haber ingreso del fluido, en este caso del aire. Por eso es importante el ajuste en la nariz y la ubicación de las tiras en paralelo para evitar que se forme esa bolsita a la altura de las mejillas y disminuir esa posibilidad de ingreso. Digo disminuir porque recuerdo nuevamente, como dice ahí, que el ajuste no es hermético, pero sí se puede reducir usándolo bien. Siempre el lavado de manos para la manipulación, eso es como fundamental, y hay que evitar tocarse la cara externa del barbijo, si esto es como a veces hasta inconsciente cuando uno lo quiere acomodar, sí que trata de acomodarlo tocando la superficie externa, y la realidad es que para acomodarlo siempre es desde las tiras. Bien, ahora sí pasamos a los respiradores N95. Vamos, bueno, en este caso los respiradores sí, su función es reducir la exposición del usuario. En el anterior habíamos visto que lo hacíamos para proteger a terceros y en consecuencia teníamos un poco de protección también nosotros como usuarios. Pero en este caso sí, el respirador N95 lo que proporciona es protección al usuario.
¿sí? Estos son no resistentes a aceites y solventes, de ahí la N de la nomenclatura NIOSH, ¿sí? Esta N es de por no resistente claramente a aceites y solventes. Existe también algunos que son R, que son resistentes, y otros P, que son a prueba, ¿sí? Estos son no resistentes, porque de hecho todas las maniobras que están en clínica y por la cual pasan los personas de salud, todas son a través de fluidos que son hidrosolubles, por lo cual no habría ningún problema en cuanto a los aceites y solventes. Filtran al menos el 95% de las partículas en el aire mayores a 0,3 micras, como habíamos visto. ¿Sí? Esto no es que, vuelvo a recalcar lo anterior, no es que no nos importe todo lo que sea menor a 0,3, de hecho el virus es menor a esto. Pero lo que hay que tener en cuenta, como vimos al principio en el modo de transmisión, si esta gotita el virus viaja a través de un fluido de estas gotitas de flujo, y estas gotitas sí tienen diferentes tamaños. El tema es que las menores a 0,3 no serían problema, por esto la difusión, el atrapamiento por difusión que hablamos, por eso que se considera todas aquellas que son mayores a 0,3, y este filtro filtra el 95% de todas esas partículas, ¿sí? Aseguramos que estas partículas penetrantes disminuyan el contacto con el usuario. Bien, el sello en este caso sí es hermético con la cara. Cuando este sello es hermético, si se coloca bien, ¿sí? Esto es importante también, vamos a hablar más adelante de la colocación y demás, pero es importante que asegurar este sello hermético con la cara, ¿sí? Y el hecho, cuando están hechos de material sintético, no tejido, como hablamos hasta ahora, a diferencia del anterior, le sumamos un proceso físico más, que en este caso es que mantengan una carga electrostática. Esto lo que se hace es cargar la fibra con cargas, precisamente, para poder atrapar, ¿sí? A través precisamente de este fenómeno físico, que es atrapamiento electrostático, que es lo que lo diferencia tal vez de los anteriores, a la vez que el cierre hermético, y de ahí por esto de la reducción a la exposición del usuario. Ahí tienen las equivalencias, ¿sí? Sí, en la cuestión europea, el famoso FPP2, ¿sí? Que si bien no es al 95%, es alrededor del 92%, ¿sí? Todos los que están en la lista difieren por ahí un porcentaje más o un poco menos, pero más o menos son las equivalencias en el 95%, y ahí al costado les dejé más o menos cómo tenemos que verificar, ¿sí? La autenticidad, ¿sí? de este producto médico, este respirador. Sí, lo que hay que ver es que tenga el número de lote, hay que ver que tenga el nombre del fabricante, el número de certificación de aprobación, debe tener el modelo, ¿sí? Que no confundamos el modelo N95, no es un modelo, ¿sí? N95 es la designación NIOSH en este caso, o FPP2 sería si fuera europea. El modelo, no voy a dar nombres porque claramente no me pagan para nombrar a nadie, pero sí puedo nombrar un modelo 8210, ¿sí? Este modelo 82 sabemos de quién es. Esto sí es un modelo, ¿sí? Es el modelo de un N95, ¿bien? Esto a título informativo es importante, sí, tener en cuenta que las certificaciones, cuando uno adquiere este tipo de productos, tiene que ver que la certificación posea el nombre del fabricante, el nombre del certificador, sí, que proporcione los modelos, como hablamos recién, no confundir los modelos con la certificación del organismo certificador. En el 95 no es modelo, vuelvo a recalcarlo. Y estos mismos datos son los que tienen que aparecer en el envase primario, envase secundario e inclusive en el mismo respirador. ¿Sí? Es una manera de cotejar la legalidad de lo que uno está comprando, ¿sí? Bueno, algunos consejos de los respiradores N95, sí, estos claramente su uso sí son para maniobras que generan aerosoles, con pacientes con aislamiento respiratorio y aislamiento por gota. Sí, no se recomienda para uso público, habrá excepciones a esto. Hay que tener en cuenta que el vello facial impide su correcto ajuste, ¿sí? Con esto, y hay algo que me retrotrae alguna charla que he escuchado que me pareció muy interesante, lo que dijo el orador, es que el mejor equipo de protección personal es aquel que se ajusta mejor al usuario, que le es más cómodo al usuario. Imagínense que uno puede tener el mejor equipo de protección personal con las mejores características, ¿sí? Pero desde el momento que el usuario se lo saca porque le molesta o para acomodarlo, estas características pierden totalmente su eficiencia. Puede ser el mejor, pero en el momento que se quitó, ya esto pierde todo tipo de eficacia. Desechar en caso de contaminación, si en caso de que esté con sangre, con secreciones respiratorias nasales u otros fluidos corporales, inclusive por rotura, se debe desechar.
en este caso los proveedores, los fabricantes, los que están de una vez promulgando en función de la pandemia es el uso extendido. ¿Sí? En este caso lo que se dice es que el respirador puede utilizarse hasta que ocurra esto que vimos recién, que se contamine de alguna manera, se rompa, o en el caso de que el filtro se sature. Esto nos damos cuenta cuando ya nos es difícil respirar con el respirador puesto, ¿sí? Es usarlo hasta eso. Después aparecen ciertas recomendaciones que pues, se pueden seguir o no, pero tienen que ver con una cuestión de horas, pero bueno, por ahí es medio discutible, pero también se postula el hecho de poder usarlos si tu jornada de trabajo es menor a 7 horas, podrían llegar a durar 15 días, repito, siempre respetando esto de la contaminación y la capacidad de filtración, y en caso de que la jornada laboral sea superior a 7 horas, podrían durar alrededor de 15 días. Sigo siguiendo esto medio aleatorio, pero más o menos para tener una idea. Después del N95 siempre debe ir acompañado de una máscara facial y un barbijo quirúrgico. Esto lo que hace es extender la vida útil del respirador N95. Este tiene que ser almacenado correctamente entre los usos, ¿sí? Tiene que haber un área designada para tal fin, debe colocarse una bolsa de papel o algún otro packaging que sea transpirable, tienen que estar correctamente identificados, ¿sí? Y debe haber una limpieza frecuente de estos contenedores de almacenamiento, si son descartables, realizar el descarte correspondiente. Y si hablamos de descarte, claramente estos respiradores N95 deben ser considerados residuos peligrosos, con lo cual debe descartarse como tales. Bien, en cuanto a los camisolines, esto debe ser una barrera de efecto microbiológica de telas quirúrgicas, como veníamos hablando hasta ahora. En el caso particular, como estamos hablando ahora, es de para virus y líquidos, ¿sí? Podrán clasificarse según su actividad, aquellas precauciones estándares, y por otro lado, aquellos que son prestaciones de alto rendimiento. Estas de alto rendimiento habíamos visto que son las de larga duración o de alto riesgo. En cuanto al uso, bueno, tenemos un solo uso, que son la tela no tejida, la mina tricapa, de barrera absorbente, que puede ser de poliéster, poliuretano y carbón o algún equivalente. Sí, en cuanto a los hidrorrepelentes, estos deben poseer SMS, como vimos anteriormente, más celulosa y poliéster. Y en el caso de los reutilizables, sería una mezcla íntima de algodón con poliéster, un 50 y un 50, un gramaje recomendado de 165 gramos por metro cuadrado aproximadamente, y en zonas críticas de un 100% de poliéster de microfibra, así con un gramaje recomendado de 115 gramos por metro cuadrado. Siempre debe dejar pasar vapor húmedo, a la vez que debe repeler los líquidos. Recomendaciones para el uso de camisolines, como bien muestra ahí la imagen, los camisolines deben cubrir desde el cuello hasta por debajo de las rodillas, desde el cuello hasta las muñecas, ¿sí? En la altura de las muñecas tiene que haber un puño, ¿sí? O en su defecto algún bucle para poder incorporar el pulgar, ¿sí? La idea es que quede anclado a esa altura, y por detrás un cierre, algún tipo de cierre. Son de uso único, resistentes a fluidos, desechables, hay que cambiar el camisolín si se producen tareas con fluidos. ¿Sí? La reutilización de los hidrorrepelentes, se recomiendan lavados con detergente entre 60 y 70, algunos hablan de hasta 90 también, por 30 minutos. ¿Sí? El delantal hidrorrepelente, esto se puede utilizar en caso de que no haya, ¿sí? Que uno no disponga de camisolín hidrorrepelente, podría utilizar un camisolín de contacto y a eso agregarle encima un delantal hidrorrepelente, si esto es en caso de que no tuvieran una manera, ¿sí? Por ahí de utilizar. Preferiblemente usamos colores claros, ¿sí? Para detectar mejor la posible contaminación. Bien, en cuanto a las máscaras faciales, hay que tener en cuenta estas deben proteger la totalidad del rostro. Si hemos visto un montón de máscaras a la altura del barbijo, lo ideal es que sea un poco más por debajo, como se ve en la imagen, y que cubran bien los laterales. ¿Sí? El plástico debe ser transparente, antiempañante, ¿sí? Para no dificultar el trabajo del operador, de longitud adecuada, como bien dijimos hace un rato, bien por debajo de la barbilla, una banda ajustable para que precisamente se ajuste al usuario, ¿sí? Y un uso claramente se usa para exposición a fluidos, como dijimos anteriormente, aumenta la vida útil del N95, ¿sí? Este tipo de equipo de protección personal son reutilizables o pueden haber también desechables. En caso de que sea reutilizables, habría que hacer una correcta limpieza y desinfección de los mismos, ¿sí? Uno lo limpia primero y luego lo desinfecta con alcohol, con hipoclorito de sodio en concentración adecuada y demás.
Bien, en cuanto a las antiparras, antiparras tienen que ser de marco de PVC flexible, con un ajuste óptimo en contornos de la cara, ¿sí? Esto se logra, como bien dice, una presión uniforme en todo el contorno de la cara para lograr este ajuste hermético, ¿sí? Una banda ajustable para poder lograr todo lo anteriormente mencionado y que sea ajustable por el usuario, porque son diferentes contornos de cara, ¿sí? A la vez que igualmente hay diferentes tamaños. También entre los tamaños se puede de alguna manera ajustar a cada usuario con estas bandas. Después el lente tiene que ser de plástico transparente, antiempañante, ¿sí? En caso de que no fuese así, otra posibilidad, como se muestra en el antiparra de arriba, existe una ventilación indirecta, ¿sí? Esta ventilación indirecta es estos orificios que aparecen en los laterales, ¿sí? Para poder ventilar y evitar que se empañe la antiparra. Y al igual que las otras, esta puede ser reutilizable o desechable, y si se reutiliza, tiene que haber una correcta limpieza y desinfección. Vamos con los guantes. En cuanto a los guantes, sí, es importante, importantísimo, ¿sí? Utilizar siempre higienizando las manos antes y después. Eso es un error muy común, pero siempre hay que higienizarse las manos antes y después. El uso de guantes no inhabilita el lavado de manos, ¿sí? Cambiar los guantes entre paciente y paciente. Los guantes deben ponerse siempre sobre el puño de camisolín. Esto que hablamos anteriormente de poder anclarlos a altura. Bueno, el guante debe ir por encima de esto. No se recomienda usar doble guante, ¿sí? Salvo que haya intervenciones que de alguna manera tengan elevado riesgo de roturas. Ahí, bueno, esto por todos conocido, los guantes estériles, no estériles, algunas características de estos guantes nitrilo con, sin polvo, de los quirúrgicos y demás. Bien, llegamos al último EPP, en este caso que son las botas y las cofias. Sí, esto es un poco controversial, sí, hay muchos trabajos, de hecho la OMS no recomienda su uso, sí, y bueno, en el caso de lo que esto, me repito, el protocolo que debe seguir tal vez cada institución y que tenga esto, ahí ya sí es un poco más aleatorio, pero acá si se van a utilizar se recomienda usarlas en las maniobras de aerolización, sí, o exposiciones a fluidos. Estos son de un solo uso, claramente hay que tener especial precaución en el retiro, porque es uno de los factores de mayor de contagio, el retiro, ¿sí? de los equipos de protección personal, en este caso de las botas y las cofias, de las botas y las cofias, bien digo. En caso de las cofias se utilizan para pelo largo en su mayoría, ¿sí? Y en caso de que uno use calzado impermeable, tal vez no sería necesario utilizar botas. Sí, y ahí lo último que agregué, esto de doble en quirófano, esto es por una política ya hace rato de prevención y control de infecciones. En el quirófano no se puede deambular sin cofia y sin bota, o sea que si yo me lo retiro, saldría del quirófano sin bota y sin cofia. Por eso el hecho de utilizar doble. Entonces, al descartar la externa, me quedaría con la bota y la cofia interna y podría circular por dentro del quirófano. Bien, terminamos de ver las características de los equipos de protección personal, algunas ya habíamos pasado por la transmisión y habíamos pasado por la prevención. Vamos al último punto, que son las estrategias para optimizar el uso de los equipos de protección personal. Sí, me basé en esto, en un documento de la OMS que habla de uso racional precisamente de los EPP, considerando inclusive situaciones de desabastecimiento, y se basa en tres pilares, ¿no? El primer pilar es minimizar la necesidad de equipos de protección personal. El segundo es asegurar que el uso de los equipos de protección personal sean racionales y apropiados. Y en tercera instancia, que a lograr una coordinación de la gestión de la cadena de suministros de estos equipos de protección personal. Siempre hay que tener en cuenta que el objetivo principal de esta optimización siempre va a tener en cuenta el cuidado del personal de salud y la seguridad del paciente. Bueno, vamos al primer punto entonces, que era minimizar la necesidad de los equipos de protección personal. Para ello, lo que se postula es el poder hacer telemedicina, ¿sí? El uso de barreras físicas, esto de usar estas ventanas o estas de plástico, estas ventanas de PVC, ¿sí? de plástico o de vidrio inclusive, que aíslen el contacto con un tercero. Esto ocurre, puede ser en los lugares de triage, inclusive en nosotros en la farmacia, para la atención del personal de salud, o en los lugares donde se haga expendio de medicamentos y dispensación a pacientes. También es importante tener esta barrera física.
Posponer los procedimientos selectivos, no urgentes y hospitalizaciones, y todo lo que no sea de mayor urgencia se puede posponer para más adelante, y esto lo que hacemos es optimizar, precisamente, como bien dice el título, minimizar la necesidad del uso. Después, el hecho de compartir medicaciones, esto es, y hay que tener especial en cuenta, que no haya coinfección, ¿sí? Mientras no haya coinfección, sea solo COVID-19, el personal de salud puede atender a varios pacientes en una misma habitación, ¿sí? Esto en función de poder minimizar la necesidad de los equipos de protección personal, ¿no? Después, en cuanto al personal con medicación exclusiva, si logramos, si podemos, ¿sí? No siempre ocurre, pero si podemos tener personal que se dedique exclusivamente a eso, podemos hacer que su equipo de protección personal hacer un uso extensivo de eso. ¿Sí? Cuando hablamos de equipo de protección personal específico, ¿sí? Esto es solo si tengo contacto directo con ambiente. Esto es, por ejemplo, si uno tuviera que entrar a la habitación en un pase de guardia, por ejemplo, o en la evaluación del tratamiento, en la ronda con los médicos. Si uno no tiene necesidad de acercarse al paciente, lo que necesite lo puede preguntar de lejos y manteniendo esa distancia, entonces no habría necesidad tal vez de usar guantes, no habría necesidad de usar camisolines repelentes, sino un nuevo contacto alcanza. Bien, esto es una manera de minimizar esta necesidad de uso. Después, restringir el número de visitantes en caso que esto sea posible. Sí, sabemos que, por ejemplo, el caso de los pediátricos, esto es medio complicado, pero si necesita entrar visitantes, que sea en el menor tiempo posible, la menor cantidad de veces, y sobre todo capacitar al visitante para el retiro y para ponerse el equipo de protección personal. Es fundamental que sepan cómo ponérselo y cómo sacárselo. ¿Sí? Que esté alguien del equipo de salud ahí coordinando esto. Y por último, minimizar el ingreso. Esto es fundamental de alguna manera, que se organicen todas las actividades del día para poder hacer un mínimo ingreso a la habitación. Eso hablando en cuenta lo que es minimizar la necesidad. Si pasamos al segundo punto, que sería asegurar el uso del equipo de protección personal, para asegurar el uso lo que tenemos que tener en cuenta es la famosa evaluación de riesgo. Si hay tres pilares en este caso que hay que tener en cuenta, que son el tipo de interacción, el modo de transmisión y la cantidad de fluido que genera. Con todo esto evaluamos el riesgo y vemos qué equipo de protección necesita el usuario en función de su actividad. Si nos vamos al modo de transmisión, esto ya lo hablamos, y queda acá plasmado. Seguimos con el segundo, segundo evaluar, la evaluación de riesgo, valga la redundancia, que es la cantidad de fluido que se genera, y ahí sí nos metemos con lo que veníamos hablando hace tiempo, de estas maniobras de aerolización, si esto está por todo conocido, la inducción traqueal, si todo lo que sea aspiración de secreciones, todo lo que es ventilación evasiva de cualquier tipo, la toma de muestra por hisopado y demás. Lo último que le agregué ahí abajo son algunos ciertos tipos de intervenciones quirúrgicas. Sí, salió unas recomendaciones de la SAVI, precisamente hablando de eso, en todo lo que son las cirugías de gastrointestinales superiores, las aéreas superiores, las aeroesofágicas y las torácicas. Entonces se consideran maniobras con posibilidad de realización y deberían llevar el correcto equipo de protección personal que es necesario en esos casos. Si por ahí es discutible el uso de mandril en hueso y el hecho de las paroscopías también, que bueno, en nuestra institución igualmente están incluidas con el resto. Bien, el tercer paso es esta evaluación de riesgo, hay que ver el tipo de interacción, ¿sí? Y ahí va este documento, el cual hablamos, que está basado en este uso racional, hay varias páginas. De esto lo que hay que tener en cuenta acá, primeramente como usuarios, qué es lo que necesitamos, ¿sí? Por ahí los colegas que van a los pisos, como hablaba hace un rato, para la ronda y ver el tratamiento farmacológico junto con los médicos y demás, deberían usar el camisolín de contacto, ¿sí? El antiparras, un barbijo quirúrgico, ¿sí? Esto es como importante tener en cuenta. Y para los que trabajan meramente en la farmacia, ¿sí? Ahí, bueno, claramente ya el camisolín no sería necesario, obviamente. En esos casos va a depender un poco de la infraestructura del lugar, ¿no? Porque si podemos mantener la distancia, tal vez podamos hablar de esos barbijos de bajo riesgo, sí que veíamos al principio estos de clase 1, pero si no lo podemos mantener por una cuestión del lugar que es chico, bueno, lo ideal sería tal vez usar un barbijo quirúrgico. Esto va a depender, por eso digo, del protocolo institucional y de
del lugar donde uno trabaja, ¿sí? Estos son meramente recomendaciones, pero hay que tenerlas en cuenta. Bien, esto mirándolo desde el lado del usuario, ¿sí? Y es muy necesario desde nuestro lado también saber qué es lo que necesita cada empleado de salud dentro de nuestra institución, ¿sí? Porque es en función nuestra, ¿sí? Hacer en esta evaluación de riesgo que estamos hablando, es función nuestra hacer un uso racional de los mismos. Entonces, cada personal de salud va a utilizar ni más ni menos de lo que necesite, ¿sí? Para eso hay que saber, ¿sí? Qué se necesita en función de cada una de sus actividades. Bueno, acá más o menos hablo poco, no voy a detenerme mucho en esto, pero ahí está explayado por cada lugar de atención, si tiene o no contacto, si va a hacer maniobras de realización, si hay caso de los visitantes, habla de la gente del laboratorio, del tránsito en los lugares dentro de la institución, de las zonas administrativas, inclusive habla del domicilio. Bien, es importantísimo tener en cuenta, porque ya sabemos que hay que usarlo, es colocarlo y retirarlo bien. Esto es fundamental, ahí está escrito más o menos cómo son los órdenes de colocación y retiro. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que los guantes, como bien decía anteriormente, no reemplazan la higiene de manos. Por lo tanto, antes de su uso y luego del mismo, se debe cumplir con la higiene de manos. ¿Sí? Se hace un montón de hincapié, no hace falta agregarlo, pero hay millones de trabajos que así lo demuestran, la disminución de las infecciones por el correcto lavado de manos. Esto es del CDC, sí, esto es más de lo mismo, agregando de cómo ponerse y cómo quitarse un equipo de protección personal. Y esto, para cerrar ya con esto, es algunos principios generales de uso de equipo de protección personal. Vuelvo a recalcar para que quede bien claro, sí, y vemos la importancia que tiene por la cantidad de veces que fue nombrado, es el hecho de la higiene de manos siempre que se realice la colocación o un retiro de equipo de protección personal, ¿sí? Cada vez que lo retiramos hay que de alguna manera hacerlo en el lugar que corresponde, ¿sí? Para evitar la contaminación del medio, de fuera de la sala y demás. Si encontramos algún tipo de rotura o algún tipo de contaminación, hay que rápidamente descartarlo, ¿sí? Y sobre todo, luego de desecharlo, hay que realizarse nuevamente la higiene de manos. Bien, en cuanto al último punto, ya de estrategia de optimización y ya cerrando, es la coordinación de la gestión de la cadena de suministro de los equipos de protección personal, ¿sí? En esta coordinación de la gestión de la cadena de suministros hay que tener en cuenta estos pronósticos de uso que están basados en modelos de cuantificación racional, ¿sí? Para garantizar la optimización de los suministros solicitados. Esto no es más que saber qué tengo, cómo se usa y poder proyectarme, ¿sí? A futuro para ver cuánto es lo que necesito y poder cubrir con la demanda. Después, promover el uso de una solicitud centralizada. Esto es que tratemos de que la gestión de incorporación de los protección personal sean de un solo lado, esto para evitar cualquier tipo de duplicación de stocks o precisamente también en la rotura de stock, porque confiarse que otro por ahí pide y nosotros también, y si tengo o no tengo, por ahí uno se relaja y se confía, y al final después la institución queda sin algún equipo de protección personal, o a la vez también lo que dije hace un rato, de que yo compro y el otro compra y terminamos teniendo un exceso de stock del equipo de protección personal. En tercer paso es monitorear la distribución de extremo a extremo. Nosotros podemos entregarles a los diferentes servicios el equipo de protección necesario, pero es fundamental que desde cada servicio, por ejemplo, si yo entrego el equipo de protección personal para terapia, es importante que los coordinadores de terapia lo que hagan es monitorizar, ¿sí? La llegada hasta el usuario y que de ellos dependa, ¿sí? Y que se sientan claramente incorporados a esto, de hacer ellos también un aporte de este uso racional. Esto de extremo a extremo es fundamental coordinar. Y por último, es monitorear y controlar la distribución, ¿sí? De los proveedores tanto nacionales como internacionales, esto es saber un poco alternativas nacionales e internacionales en caso de que tenga desabastecimiento algún tipo de proveedor, o más o menos ya ir previendo si hay algo que va a estar en desabastecimiento, ir buscando alternativas por otros lugares. Esta herramienta que la cité ahí arriba cuando hablábamos de los pronósticos de uso, es una herramienta de la OMS, si esto es meramente informativo, es
en esta herramienta uno puede volcar de alguna manera la cantidad de pacientes que tiene, la cantidad de pacientes que ya tiene infectado, cantidad de personal y demás, y de alguna manera esta herramienta te puede, que es un Excel, te puede calcular la cantidad de equipo de protección personal. Sigo diciendo, esto es meramente una recomendación, pero a veces sirve para tener una idea de cuánto es lo que estoy necesitando. Bien, llegamos al punto del desabastecimiento, esto que hablamos de este documento que hablaba, aparte del uso racional, consideraba la situación de escasez grave, ¿sí? Lo que hace en este apartado, por cada equipo de protección personal, evalúa la posibilidad de un uso extendido de los mismos, evalúa la posibilidad del reproceso de los mismos, tan discutido eso últimamente con los N95, ¿no? Los respiradores, y en un tercer paso, la alternativa en caso de que no se consiga, ¿sí? Esto da como 3 vistas y 3 opciones en caso de escasez de este equipo de protección personal, y lo habla uno por uno. Por otro lado, también existe un informe técnico de la SADI, en donde en este caso lo que clasifica es si el recurso es suficiente, pero la demanda está cubierta, cómo serían las recomendaciones de uso. En el caso de que el recurso sea insuficiente, pero la demanda esté cubierta, ¿qué es lo que se debería hacer? La peor de todas, el hecho de que no haya recurso suficiente y que la demanda también sea excesiva. Entonces, en este caso, ahí evalúa otro tipo de recomendaciones. ¿Sí? Esto es un informe técnico de la SADI. Bien, y por último, hablando de este suministro global de los equipos de protección personal, hablamos de que el aumento de la demanda global, ¿sí? De estos no se debe solo al número de casos que existe de COVID, si bien esto es lógico y real, aumenta el número de casos, aumentaría, sino que mucho de esto también es por información errónea, ¿sí? Por eso es importante capacitarse y saber para qué los uso, cómo los uso, compras de pánico por la creencia de que no vamos a quedar sin y demás, esto uno se acumula stock y eso también va en contra del suministro global, y pues sobre todo, como hablaba recién, el hecho de la acumulación de existencias, estos de acumularse stocks que pueden venir por una mala gestión o por esto hablamos de la compra de pánico. Bien, esto una reflexión final, es que la capacidad de expansión de la producción de PP, bueno, es limitada, ¿no? Y la demanda actual claramente no se está pudiendo cumplir. Entonces, es especial, ¿sí? Esto es especial saber, ¿sí? Que esto continúa siendo así, porque se continúa haciendo un uso inapropiado de los equipos de protección personal. Así que bueno, es una suerte de chivo que hago, que aprovecho. Esto es la asociación a la que pertenezco, es ATISPA, así que ahí les dejo la página para que nos visiten. Sí que ofrecemos capacitaciones, de hecho también vamos a hacer el congreso en fines de octubre, principios de noviembre. Así que los invito también a participar si quieren, así que tienen todo ahí. Y bueno, por último agradecerles, muchas gracias por la atención, ¿sí? Así que espero que les haya interesado y cualquier cosa, ahora pasamos a las preguntas y me dicen. Gracias. Muchas gracias, Matías, excelente, la verdad que abordaste un montón de puntos que son de nuestro interés. Ha habido a lo largo de tu disertación preguntas en el chat que podemos ir haciéndote y además también sumando nuevas preguntas, porque bueno, es un tema que la verdad da para debate. ¿Te parece que Sí, puedo sí. ir haciendo? Bueno, a ver, la primera pregunta es de María Cecilia López, del 24, consulta sobre los barbijos quirúrgicos. ¿Qué duración en horas de uso tienen esos barbijos quirúrgicos? Los barbijos quirúrgicos, de hecho, hay que ver si queremos hacer un uso extensivo en el apartado que digo de la OMS, donde habla de la posibilidad de hacer un uso extensivo, ¿sí? Esto es una manera de optimizarlo. El uso habla de 6 horas, ¿sí? Habla del uso de los barbijos quirúrgicos 6 horas y la posibilidad de utilizarlo con diferentes pacientes en caso de que haya contacto con COVID, siempre y cuando no haya coinfección, ¿sí? Eso es lo que hablábamos anteriormente. Pero hablan de 6 horas como el número máximo, ¿sí? Del uso de barbijo quirúrgico, hablamos, ¿no? Perfecto. Mariana Fiatesio pregunta si se debe evaluar en cada práctica médica, cómo organizar los diferentes niveles del EPP.
Perfecto, sí, hay 3 niveles, sí, que van a tener en cuenta si hay contacto con fluidos, o sea, si hay contacto con pacientes y si hay contacto con fluidos, y hay 3 niveles, 1, 2 y 3, y en función de esos niveles, si hay o no contacto con fluidos o si no hay contacto con pacientes, es que se utilizan los diferentes tipos de equipos de protección personal. Están en el extremo, lo que sería el nivel más complicado, sí, sería lo que son las maniobras de realización, si donde tiene que tener el barbijo N95, cubierto con un barbijo quirúrgico por encima, digo yo, porque eso va a depender de lo que cuenten, ¿no? Con una máscara facial, a la vez que también podemos usar antiparras, se le agrega el camisolín hidrorrepelente, ¿sí? O en caso que no se tuviese, como dijimos, uno de contacto con un delantal hidrorrepelente, y el tema de las botas y las cofes, eso es lo que era discutido, que era una cuestión de cómo podía ser dependiendo, ¿no?, del lugar de trabajo. Y en el otro extremo, hablamos del uso de camisones de contacto. Estos camisones de contacto tienen inclusive hasta a veces una altura por encima de las rodillas, ¿sí? No habría problema, pero sí es camisolín de contacto con un barbijo quirúrgico normal y unas antiparras. Perfecto, gracias. Otra pregunta, Laura Peralta, del Hospital Udaondo, nos pregunta sobre riesgos en esterilización en cuanto al personal que abastece con estos insumos que vienen en cajas, ¿qué tratamiento debería hacerse? Estamos hablando del reproceso de esto, porque ahí es donde discutimos. Si la pregunta va al reproceso de estos equipos. Yo me imagino que puede llegar a ser qué material, qué paper tiene que utilizar el personal que recibe ese material. No sé si estoy acá clara. A ver, las cajas que entran al depósito. Aclara Laura Peralta del Hospital Udaondo. Las cajas que entran al depósito, o sea, si las cajas vienen, no pasaron por no están usadas. O sea que la verdad que es el equipo de protección que tendríamos nosotros dentro del área de trabajo de farmacia, que es lo que dije. Pero si no hay contactos, no tengo que manipular usados y demás, no habría problema. En el caso de esterilización, sí, la protección inicialmente para la limpieza de estos, en caso de que, por ejemplo, no sé, los hidrorrepelentes, que sí se limpian, claramente recordemos que primero limpiamos y después desinfectamos, si en ese caso la protección debería ser el equipo como si fuera un nivel 3, frente al desconocimiento, ¿no? Bien, bien, te agradece Laura la respuesta. Pensando, mientras esperamos a ver si surge alguna otra pregunta, yo te quería preguntar, ya que, bueno, tu experiencia es en el ámbito privado, ¿qué protocolos, qué medidas educativas para uso racional han implementado? Si vos nos podés contar más o menos tu experiencia en esto. Bien, esto es en función de control de infecciones con la coordinadora de infectología y demás. Ella, de alguna manera, evaluando las recomendaciones, todas estas recomendaciones que hablamos de la OMS y demás, estas se vuelcan, y lo que se hace todo el tiempo es evaluarlas estas mismas para este protocolo. Es muy dinámico, ¿sí? Toda la semana se va como cambiando, ¿sí? No solo hablando de PP, sino hablando de casos generales, sino que inclusive lo hablamos de lo que se consideraba un caso antes y lo que se considera un caso ahora, la definición de caso. Eso todo va cambiando, y dentro de eso también están todas estas recomendaciones de las que hablé. Todas estas recomendaciones están. Y recuerdo, estas son recomendaciones mínimas. Inclusive nosotros en el protocolo, por ejemplo, tenemos digamos, si se quiere poner entre comillas, sobreprotección en algunos sentidos, ¿sí? Hay ciertos usos de EPP que, según la OMS, recomiendan algunas cuestiones, y por ahí nosotros, que tenemos por ahí tal vez la posibilidad, usamos un poquito más, pero eso va a depender por eso del protocolo. Lo que está acá puesto, estas recomendaciones son las mínimas que deberíamos seguir. Ahí para abajo estaríamos como en un problema, incurriendo en un error. Digo, no es ley, pero sí son recomendaciones que están basadas en fuentes bibliográficas y científicas que avalan que menos de esto sería riesgoso para el personal de la salud. O sea que de ahí para arriba, eso va a depender de la institución.
Perfecto, te consulto porque, bueno, nosotros en el gobierno de la ciudad tenemos algunos productos nominalizados con un control estricto, fundamentalmente las antiparras y los N95. Se ha generado un formulario con una ficha de entrega que debe firmar cada jefe del servicio o en su defecto, si es por guardia, el interno de día de guardia. Y son productos seleccionados, no son todo el material. Por eso te preguntaba si ustedes estrictamente habían tomado alguna conducta particular. Esto es lo que hablamos de esto de extremo a extremo, Sí. cuando hablamos de la parte de controlarlo. Nosotros cuando, por ejemplo, para casos particulares de los N95, que son los que valen como oro, ¿no? En estos momentos, sí, nosotros lo que hacemos es, en primera instancia, todos los jefes de servicios, ¿sí? Ellos son los encargados de hacer un control de todos sus empleados y de cuántos tienen que usarlo. Entonces, ellos nos van pidiendo en función de si se rompe, o si se contamina, o si el tiempo de uso caduca por alguna cuestión. Ellos son los que registran y nos mandan a nosotros algún mail detallando el número de legajo y el tipo y el paciente, como para que uno lleve un control de si si lo están utilizando mucho, y si uno ve que hay alguien que recambia mucho, preguntarle tal vez también cómo lo está usando. Entonces, porque por ahí, o sea, no necesariamente todo es que se escape de la institución, sino que también hay que ver que la capacitación es fundamental. Y por ahí hay veces que se está usando mal. Entonces, cuando uno ve esto, es como una alerta, si eso lo hacemos, si eso de alguna manera evaluamos la cantidad y cada empleado en particular para ver si está haciendo un uso correcto del equipo de protección, teniendo en cuenta también las distintas calidades que a veces nos llega el equipo de protección personal, ¿no? Sí, eso también es como... Eso te iba a preguntar también, si tuvieron algunos problemas con la calidad de los insumos. Y otra pregunta, si Sí, ustedes discriminan en el jefe de servicio que retira, si discriminan, por ejemplo, entre profesional de enfermería y profesional médico, o el médico a cargo de cada servicio retira tanto para sus profesionales médicos como también para sus profesionales de enfermería, kinesiólogos y demás. ¿Eso está discriminado? Y la otra pregunta es la calidad de los productos que hayan recibido, si han tenido inconvenientes. En este tiempo tuvimos problemas con algunos respiradores en el 95 con el tema de la tira, ¿sí? Que se rompía la tira. Eso sí pasó mucho. Algunos que son muy incómodos, que eso es lo que yo decía hace un rato, que por ahí puede ser el mejor equipo de protección personal y el más eficiente, pero en el momento que sea incómodo para el operador y el operador se lo saca, pierde todo tipo de efectividad. Así que en ese sentido, sí tener en cuenta la calidad, pero sí nos ha pasado que se han roto los elásticos sobre todas las cosas y que sean muy molestos, que apretaran mucho la cara. Y eso en cuanto a la calidad. Y en cuanto a lo que me decías de los coordinadores, en nuestro caso el coordinador médico de piso es el que se encarga de evaluar el uso de los N95 de todos los médicos al que está a cargo, y la coordinación de enfermería va aparte. Las jefas de enfermería, coordinadoras de piso, son las que monitorean y utilizan cómo utilizan sus empleadas de enfermería. Por ahí, los demás, como puede ser kinesio y demás, esto sí va directamente desde nosotros. Otros servicios por ahí que son menos numerosos, si se quiere, ingeniería clínica y demás, eso directamente nos piden a nosotros. Pero los voluminosos, los que son los médicos y enfermeras, ellos tienen sus coordinadores de área, que son los encargados de hacer este seguimiento. Perfecto, gracias. Otra pregunta que tenemos en el chat es si hay algún consejo para la prevención y cuidado de la piel ante el uso extensivo de los barbijos, que dice que el personal está padeciendo dermatitis y alergias. Sí, de hecho yo mismo la estoy pasando. Hoy me miraba al espejo y me daba cuenta de que tenía todo como lastimado. Inclusive no sé si les pasa también con el tema de las cintitas atrás de la oreja que molestan y demás. La verdad que no tuve la oportunidad de hablar con ninguna dermatóloga para ver cómo tratarlo a esto. Asumo que cualquier humectante, porque no podemos hacer otra cosa, o sea, usarlo vamos a tener que usar, ¿sí? Para protegernos. Así que sí, es importantísimo utilizar. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos, y hablando del uso de alcohol,
que me pasaba mucho, que se me agrietaban las manos, ¿sí? Por usar alcohol en gel todo el tiempo. Nosotros tenemos un alcohol que viene con unos emolientes, ¿sí? Es una suerte por ahí de crema humectante, y la verdad que el cambio en las manos es como radical, ¿sí? Así que por ahí para la cara, cualquier cosa que sea hidratante, emoliente, sería como, asumo, del mismo calibre y eficiencia que les comentaba esto del alcohol en gel con emolientes. Perfecto. Voy a probarlo yo, de hecho, ahora. Bien, acá recomiendan crema con urea para manos o con caléndula. Bien, muy bien. No sé si hay más Bueno, preguntas en el chat. Parece que no hay más preguntas ya. Mati, ¿algún comentario, algo que quieras agregar? no, más que nada esto del objetivo, volver al objetivo esto de cuál era la charla, esto aparte que los reconozcamos, sí, es como fundamental que hagamos este uso eficiente y racional, y este es un rol nuestro muy importante en estos momentos. No sé qué hemos terminado, de hecho yo no imaginé nunca que iba a saber tanto de barbijos. Y es esto, es parte de nuestro trabajo. Si tanto nosotros una vez se aboca tanto a medicamentos que se olvida que los productos médicos también son nuestros. Y estos son parte de eso. Así que nada, evaluar también inclusive esto que no lo nombré mucho porque es todo para una charla larguísima, pero el tema de verificar la legalidad de lo que estamos comprando. ¿Sí? Hay muchos fabricantes ahora trucho y hay que ver todos los registros de ADMAT, el tipo de clases que son, si están habilitados para lo que es la logística interjurisdiccional, si es en Buenos Aires, si es dentro de Cava, o sea, hay que ver todo, si es el ministerio o es ADMAT quien tiene que de alguna manera verificar esto, así que bueno, los registros de habilitación y todo eso me parece fundamental verlo ahora porque también es nuestro rol y hacer un uso y optimizarlos el uso de esto es como nuestra labor en función de que esto siga creciendo y con la posibilidad del desabastecimiento que hablábamos del documento de la OMS. Así que nada, los invito a eso, a que hagamos uso racional, optimización de esto y sigamos para adelante, que es nuestra función, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Matías, por la presentación. Gracias. Agradecen tu claridad, tu dinámica. Nada, muchísimos saludos y agradecimientos por esta presentación. Desde AFAM te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y recordarles que la charla va a quedar subida al canal de YouTube para que puedan compartirlas con los colegas que no hayan podido estar presentes hoy. Muchas gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego a todos. Muchas gracias. Buenas noches para todos y